Vemos a continuación el tema de seguridad estructural. El objetivo fundamental de la ingeniería estructural, vamos a decir que es lograr niveles de seguridad que correspondan a probabilidades muy bajas de ocurrencia de eventos de consecuencias significativas para la estructura. Hablamos entonces de probabilidad baja y no de certezas. El comportamiento de la estructura va a considerarse satisfactorio si es que no se superan durante la vida útil ciertos requerimientos llamados estados límites, que están referidos a condiciones de colapso o a condiciones de utilización en servicio. Acá tenemos una estructura genérica, ¿cierto? Y ella va a estar sometida a ciertos tipos de acciones, que vamos a llamar, por ejemplo, las cargas permanentes, sobrecargas, sismo, hundimiento, viento, etc. Y ella presenta frente a esas acciones unas determinadas respuestas, como son la flecha o deformaciones, esfuerzos o tensiones, fisuras o algún tipo de daño. Si graficamos en una línea acá lo que serían las respuestas, vemos que llegado a un cierto punto que hemos llamado estado límite, es el que me separa lo que sería una respuesta adecuada si el valor de esas solicitaciones es menor que el estado límite, o inaceptable cuando esa solicitación o acción supera el estado límite. Entonces, el estado límite es aquel que separa una respuesta que es adecuada de la estructura de la inaceptable. Evidentemente, como tenemos distintos tipos de acciones, según vimos antes, vamos a tener distintos tipos de respuestas también en la estructura. Y puede ser que el estado límite sea distinto según cuál sea la respuesta. Por ejemplo, vamos aumentando acá lo que se llama la acción, que nosotros diríamos la carga o esfuerzo en la estructura. Va a llegar un momento en que se llega al estado límite de flecha o deformación. Es decir, que se superó lo que sería la respuesta aceptable, como vimos acá. Pero no se supera, por ejemplo, el estado límite de flexión ni el estado límite de corte. Para llegar a esos estados límites tenemos que seguir avanzando con la acción o carga o esfuerzo, y vemos que llegamos, por ejemplo, en este punto a lo que sería el estado límite para flexión. Más de ahí, la respuesta es inaceptable en flexión, pero antes es aceptable. Y lo mismo pasa para el esfuerzo de corte. Se llega a un punto donde, pasado ese punto o estado límite para corte, la respuesta de la estructura es inaceptable, pero antes es aceptable. Cuando pasa esto, entonces, ¿cuál decimos que es el estado límite que tenemos que considerar o estado límite crítico? Pues es aquel con el que se alcanza primero, o sea, con menor valor de la carga o acción, alcanzamos el primer estado límite, ahí llegamos ya al estado límite de la estructura o del elemento estructural considerado. Tenemos así dos tipos de estado límite. Los llamados estados límites últimos, que son aquellos que producen el colapso directamente de la estructura, ya sea por rotura en un lugar crítico, colapso por grandes deformaciones localizadas en varios lugares críticos simultáneamente, se forma en la estructura un mecanismo de colapso, por alguna pérdida de equilibrio estático, que puede ser por deslizamiento, vuelco, levantamiento de la supresión, por supresión, la estructura no se destruye, pero sí pierde el equilibrio. Pandeo global de la estructura o localizado de algún elemento importante, como puede ser una columna de planta baja. O rotura por fatiga o solicitaciones dinámicas. Vemos que en todos los casos entonces esto lleva al colapso de la estructura. Tenemos algunos ejemplos de estados límites últimos. Colapso de la estructura o gran parte de ella. Esto es varias losas que colapsaron. Acá tenemos columnas y una autopista elevada que también colapsó. Esto fue por consecuencia de un sismo.
puente colapsado. Los otros estados límites son los estados límites de servicio. En este caso se producen daños en el uso funcional de la estructura, pero no su colapso, no cae. Lo que pasa es que queda inutilizada para usarla para los fines que había estado prevista. Ejemplos de estos tipos de estados límites de servicio son deformación excesiva. Generalmente es por flexión porque impiden el uso normal de la estructura o originan daños en parte de la misma. Imagínense esto, grandes deformaciones por flexión en vigas que hacen que se pueda romper algún elemento que está debajo de ellas, como paredes, aberturas, vidrios, o losas que flexionan mucho y hace que el piso entonces quede curvado, puede retener agua si es una losa de cubierta. Otro estado límite de servicio es fisuración excesiva. Una fisuración excesiva en un elemento de hormigón lleva a que tenga problemas de corrosión en el futuro. Ojo, no hablamos aquí de las fisuraciones normales que después vamos a ver si se producen en viga. Vibraciones u oscilaciones inadmisibles. Esto sucede, por ejemplo, por el tema de máquinas que estén actuando en algún elemento, o puede ser por efecto viento en edificios muy altos que produzca algunas oscilaciones más allá de lo permitido y que causen disconfort en los habitantes. Entonces, realmente es un estado límite. Nadie lo va a poder usar. Filtraciones de agua, humedad. Esto sobre todo en elementos destinados a contener líquidos. Así los tanques, ya sea elevado o subterráneo, cuando tienen pérdida o filtraciones de agua, evidentemente no están cumpliendo la función para la que fueron diseñados. Y corrosión de armaduras, cuando es excesiva también, lleva a que no se pueda utilizar aun cuando no se derrumbe la estructura. Acá tenemos ejemplos fotográficos de estados límites de servicio. O sea, acá por ejemplo hay corrosión que produce el descascaramiento, pérdida de recubrimiento. Tenemos filtraciones en un tanque. Tenemos fisuras, agrietamientos que hacen que entonces que posiblemente no colapse la estructura, pero pierda su capacidad de cumplir la función para la que fue diseñada. Bueno, si nosotros pudiéramos conocer todas las variables que intervienen en el comportamiento de la estructura con precisión, podemos decir que haríamos una estructura segura con solo darle una resistencia, o sea, capacidad portante levemente superior a las que van a producir las cargas. Con eso tendríamos nuestro sistema resuelto. O sea, tener la resistencia levemente superior a la demanda nos garantiza un edificio o una estructura de hormigón armado en condiciones seguras, ¿cierto? Sin embargo, esto no es así, porque existen una serie de incertidumbres, muchas incertidumbres, en las distintas etapas de un proceso de construcción de una estructura, desde el análisis y el diseño hasta la construcción final. Eso hace que no podamos estar nunca seguros completamente. Incertidumbres provienen de distintas fuentes. Por ejemplo, tenemos incertidumbres fenomenológicas. En este caso significa aquellos proyectos novedosos que van más allá de lo conocido y no hay experiencia previa. Entonces, siempre puede introducirse algún error ahí. Incertidumbres de decisión. En este caso es, ¿se superó un estado límite o no? ¿Cómo sabemos? El estado límite de rotura o colapso último no hay problema porque lo vemos bien. Pero ¿qué pasa con el estado límite de servicio? Por ejemplo, una deformación. ¿Cuándo es mucha o cuándo es poca? Una oscilación. ¿Cuándo llegó a su estado límite? Realmente eso se lo define en base a experiencias y nunca estamos seguros de que realmente sea así. Incertidumbres en el modelo. Siempre que vamos a hacer un cálculo, un comportamiento en una estructura, nosotros tenemos que hacer un modelo matemático con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, ustedes suponen una viga articulada cuando realmente no es así. Entonces, es un modelo que no es el real. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el comportamiento del modelo real y el que nosotros tomamos para hacer los cálculos? Ahí también se genera alguna incertidumbre. En la predicción, incertidumbres de predicción,
significa que los materiales y las cargas que hemos supuesto que se van a comportar así durante toda la vida útil, ¿realmente lo hacen? O sea, en realidad son estimaciones que se hacen en base a la estadística y experiencias previas. También entonces fuente de incertidumbre. Incertidumbres físicas. En ese caso son las variables físicas, la propiedad de los materiales, hormigón, acero, las dimensiones que le vamos a dar. ¿Son realmente esas o hay pequeñas variaciones? Y generalmente hay pequeñas variaciones. Eso nos lleva a que los valores considerados no sean exactamente los reales. Incertidumbres estadísticas, otro tipo de fuente de incertidumbre, se debe a que, como estamos trabajando con estadística, por ejemplo, nunca tenemos el universo completo, siempre tomamos alguna parte de él. Por ejemplo, cuando sacamos la resistencia a compresión del hormigón. Por otro lado, la curva que distribuye, que representa esa distribución, es la real. Nosotros dijimos antes en resistencia a compresión del hormigón que usábamos una curva de Gauss, pero ¿realmente es una de Gauss? No, en realidad se corre hacia otros valores que no es exactamente la de Gauss, pero la tomamos porque es fácil de trabajar. Entonces ahí hay una pequeña diferencia o incertidumbre estadística. Y no olvidarse de las incertidumbres debidas al factor humano. El ser humano siempre es factible de cometer errores. En ese caso, entonces, el desempeño natural de las personas hace que se lleve a algún tipo de incertidumbre. No se incluye acá la negligencia o ignorancia por error grueso, ¿no? Bueno, debido a estas incertidumbres, ¿qué sucede? No tenemos una seguridad absoluta, es decir, pongo una resistencia en mi estructura levemente superior a las cargas y con eso estoy tranquilo. No. El objetivo es otro, es lograr que en el diseño, que la probabilidad de falla, o sea, la probabilidad que los estados límites sea superado, eso se llama probabilidad de falla, sea menor que un valor tolerable. O sea, hay que ponerle un límite y decir, bueno, la probabilidad de falla no va a ser 0, pero queremos que sea baja, lo más baja posible. Ahora, ¿a qué se llama valor tolerable? El valor tolerable de probabilidad de falla dependen de cuál es la falla y qué consecuencias traen a las personas, a los bienes y que son admitidos por la sociedad, porque realmente la sociedad en distintos momentos puede admitir mayor o menor falla. En definitiva, un problema de optimización económica. ¿Por qué? Porque para hacer una estructura resistente, nosotros tenemos que aumentar su costo, porque hay que aumentar la cantidad de materiales. Pero la queremos hacer tan resistente que su costo llega a ser prohibitivo e imposible de utilizar. Entonces hay que hacer un equilibrio ahí entre economía y seguridad. Entonces, en base a eso, se han determinado probabilidades de falla de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 en función del tipo de falla, como dijimos antes, qué consecuencia tienen sobre las personas y los bienes y qué es lo que admite una sociedad. Este 10 a la menos 3 estaría diciendo que 1 en 1000 edificios o estructuras pueden fallar, si yo pongo esa probabilidad de falla, y 10 a la menos 5 es 1 en 100.000. Entonces, ven cómo podemos tener una amplia variación en el tema de utilizar la probabilidad de falla. Bueno, para lograr esa seguridad, desde el principio del cálculo de la estructura, existieron lo que se llaman los códigos o reglamentos de diseño. Realmente un código de diseño estructural nosotros llamamos reglamento y el nuestro es el reglamento SIRSOC. Es un conjunto de prescripciones que utilizadas dentro de un cierto rango esperamos que no se produzcan fallas en la estructura, o sea que las estructuras sean suficientemente seguras. Siguiendo esas prescripciones indicadas en los reglamentos, garantizamos que la probabilidad de falla sea baja. Generalmente hay distintos tipos de formato de estos códigos. Antes había lo que se llamaba tensiones admisibles.
ustedes dividían la tensión de rotura de un material sobre un coeficiente y nos daba tensiones admisibles. En este caso vamos a considerar lo que se llama un formato determinístico que tiene varias variaciones en los factores parciales de seguridad y que me va a permitir cumplir las condiciones establecidas considerando las incertidumbres. ¿Cómo se calibra eso? Hay que contrastarlo contra la realidad y antiguamente se hacía a través del juicio del ingeniero, o sea, básicamente la experiencia. Desde 1970 en adelante se ha logrado un desarrollo de una teoría de confiabilidad que permite optimizar, en este caso, estos parámetros o factores o coeficientes de seguridad directamente relacionándolas con las probabilidades de falla del elemento. O sea que es una teoría que es bastante compleja, no vamos a entrar mucho en ella. Si la quieren ver un poquito más profundamente está en el libro del ingeniero Moller, Cálculo de la probabilidad de falla, pero con que sepan esto que les comenté aquí estamos bien por ahora. Entonces, ¿qué pide el reglamento CIRSOC 201-2005, que es el que estamos utilizando actualmente? Primero, que la resistencia de diseño sea mayor o igual que la resistencia requerida o demanda de la estructura. La resistencia de diseño se la obtiene multiplicando la resistencia nominal o valor especificado por los reglamentos por un coeficiente phi factor de minoración de resistencia, por lo tanto menor o igual a 1. Y U son las cargas o solicitaciones. Entonces, resistencia de diseño se obtiene multiplicando la resistencia nominal, que es el valor especificado que se utiliza en los reglamentos, por un coeficiente o factor phi de minoración de resistencia. El coeficiente está en función del tipo de solicitación. Así tenemos en el libro, la tabla 3.1 del libro de Moller, nos indica cuánto vale phi en función del tipo de solicitación. Fíjense acá nos indica, por ejemplo, para flexión compuesta, valores que van de 0,90 a 0,65, para corte y torsión 0,75, para aplastamiento del hormigón 0,65, y en fin, tenemos una cantidad de factores. Este último hormigón sin armar que nosotros no utilizamos, los otros solemos utilizarlos. Ahora bien, cuando estamos en flexión, vamos a mirar acá cómo varía el factor de reducción de resistencia en función de la deformación del acero. Podemos ver que tiene una curva que sigue esta trayectoria y que básicamente acá nos dice lo siguiente. Miremos acá el eje de las abscisas donde están las deformaciones del acero, iniciando en 0 y llegando a distintos valores. Para deformaciones del acero menores al 0,002, o sea, el 2 por 1000, la zona se llama controlada por compresión. Para deformaciones menor que 2 por 1000, se dice que la zona está controlada por compresión. En ese caso, la falla es frágil y brusca sin previo aviso, entonces vamos a poner que el coeficiente de reducción de resistencia phi es bastante bajo, 0,65. Si nos vamos al otro extremo del gráfico, tenemos deformaciones del acero mayores que el 5 por 1000. Para ese caso se denomina zona controlada por tracción. Si subimos para allá, vamos a ver que el coeficiente que le corresponde para ese caso, factor de reducción de resistencia phi, es 0,90, el mayor valor que permite este coeficiente. Entre ambos valores, 2 por 1000 y 5 por 1000, hay una zona intermedia que la unimos con una línea y tenemos allí una zona de interpolación. El valor phi se puede sacar con esta tabla, con esta fórmula, pero va a estar variando entre 0,65 y 0,90. Esta línea punteada es cuando utilizamos un yo en espiral que generalmente no estamos utilizando,
Así que sigan ustedes la línea llena. Por otro lado, la resistencia requerida o demanda es lo que nos pide la estructura. Finalmente, estos son las cargas. ¿Cómo se sacan el valor de resistencia requerida? U. Es la sumatoria de unos factores gamma I por SI, donde gamma es el factor de mayoración de cargas, por lo tanto gamma mayor que 1, y S son las acciones o cargas. Ahora, ¿por qué hay una sumatoria de distintos gammas y distintos S? Porque tenemos, vamos a ver ya cuando veamos cargas, distintas acciones o cargas actuando sobre la estructura. Y para cada una de ellas, en función de su importancia o facilidad de determinación o no, vamos a usar un coeficiente distinto. Entonces, la resistencia requerida va a ser la suma de cada uno de esos coeficientes por cada una de esas cargas. Acá están las distintas combinaciones de carga que pide el reglamento CIRSOC 201 con los coeficientes respectivos de mayoración. Son 9, no vamos a verlo ahora, todos los pueden ver en el libro, pero básicamente se incluye acá todos los tipos de carga que ustedes van a ver cuando estudiemos cargas, o sea, cargas permanentes, cargas variables o sobrecarga, cargas de agua, cargas de terremoto, cargas de viento, todo está incluido acá. Y vamos a utilizar el que corresponda a nuestra situación. Esto no es necesario que sepan de memoria todos estos valores, los vamos a usar en el caso de la práctica el que corresponda. Generalmente los edificios que vamos a ver nosotros son edificios simples y las cargas que vamos a considerar van a ser solo del peso propio identificado con la letra D mayúscula y las sobrecargas identificadas con la letra L mayúscula. En ese caso, las combinaciones que vamos a utilizar se simplifican bastante y en hormigón armado 1 vamos a utilizar solamente estas. La primera, que es U igual a 1,4 por las cargas de peso propio, y la segunda, U igual a 1,2 por las cargas de peso propio más 1,6 por las cargas variables o sobrecargas. En años subsiguientes, cuando ustedes vean otras solicitaciones a las que están sometidas las estructuras, por ejemplo, esfuerzos de viento de sismo, vamos a tener que utilizar las otras combinaciones. Pero en esta materia vamos a quedarnos con estas dos, o sea que el tema de cálculo de las cargas mayoradas se simplifica bastante.